Muy buenos días, que el Señor te bendiga en este día, que todo lo que emprendas en este día te vaya bien y que mañana domingo puedas adorar al Señor con todo tu corazón, ir a su casa y bendecir su vida. En esta oportunidad quiero compartir contigo 2 de Samuel capítulo 2, donde nos habla acerca de una historia muy interesante que estoy segura va a traer una bendición muy poderosa para nuestras vidas. Así es que te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel capítulo 2. ¿Okay? Comienza esta historia donde vemos a un David que consulta a Dios dónde va a ser la ciudad que él va a radicar, dónde es la ciudad donde él se va a establecer. Y esto nos lleva a pensar a todos nosotros lo importante que es consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Es el primer mensaje que podemos recibir de esta historia. Antes de que tomes una decisión, es bueno que ores y que hables a Dios. Y yo estoy segura de que Dios te va a hablar, sea en tus pensamientos, en tu corazón o a través de una persona que esté consagrada a Él. Entonces, por ese lado, tenemos la primera enseñanza. Continuamos. Luego vamos a ver a un David que no está desesperado por asumir el trono de Israel, por asumir el reinado de Israel, porque Saúl ya había muerto y él sabía en su corazón que el trono le correspondía a él, pero no vemos un David desesperado, no vemos un David que quiera forzar las cosas, que quiera manipular las cosas, de que vaya con su ejército a tomar el trono, para nada. Vemos simplemente un David en un estado de espera, de esperar en Dios, de que esa bendición llegue a su vida. David sabía que hace 20 años había sido ungido para ser rey de Israel a través de un profeta. Él tenía pleno conocimiento de esto, pero él era un hombre que esperaba en Dios. Él no tenía ambiciones personales por asumir el trono. Entonces, esto nos lleva a pensar de verdad cuán importante, enseñanza número 2, es aprender a orar, tener un tiempo de comunión con el Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo traiga las bendiciones a nuestras vidas. No tratemos de forzar las cosas, no tratemos de manipular las cosas y tratar de hacer ¿cómo les podría explicar? Una maniobra a nuestro favor, forzando para que todo salga a nuestro favor. Eso no es bueno. Eso no es recomendable. ¿Sabes? Cuando tú tienes una vida de comunión con el Espíritu Santo, las bendiciones vienen a ti. Las bendiciones te van a perseguir, van a venir tras de ti, van a aparecer en tu vida sin la necesidad de que tú fuerces o manipules algo. Ahora, esto es bajo un tiempo de comunión, de oración al Señor. Es importante por eso no perder nuestra comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? Luego vemos que en medio de esta espera, ¿ok? Aparece un personaje llamado Abner, ¿ok? Abner, quien busca a Isboset, quien lo busca a Isboset. Ahora, ¿quién era Isboset y quién era Abner, verdad? Según las escrituras, Isboset era uno de los hijos de Saúl. Ahora, escúchame aquí, presta mucha atención. Saúl había tenido 3 hijos, ¿ok? Y él muere con sus 3 hijos en la guerra. Y dentro de la genealogía de los hijos de Saúl no se menciona a este hijo que dice aquí, a Isboset. ¿Por qué no se le menciona? Porque probablemente, escúchame bien, antiguamente para ser considerado un hijo legítimo tenía que ser el hijo producto de un matrimonio, ¿ok? Estable. Por lo tanto, al no haber sido mencionado Isboset, se considera de que él era hijo tal vez de alguna concubina, era un hijo ilegítimo de parte de Saúl, por lo tanto él no estaba considerado como los hijos. Pero aquí a este personaje Abner era el comandante del ejército de Saúl. Este comandante va y lo busca a Isboset para
lanzarlo y proclamarlo rey de Israel. ¿Ok? Entonces había este conflicto, podríamos decir, político dentro de Israel. Por un lado, el trono le correspondía a David. Él se queda en pausa, en paz, tranquilo, esperando que el trono venga a él, sabiendo, ojo, que por aquí estaba surgiendo, ¿verdad?, un posible reinado de Isboset, el hijo de Saúl, ¿verdad? A pesar de eso, este conflicto político no lo mueve a David. David tranquilo, esperando el reinado, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar que muchas veces, Iglesia del Señor, escúchame bien, cuando sentimos que alguien quiere quitarnos la bendición, que alguien está obrando mal en contra nuestra, lo común es reaccionar contra eso, es irnos en contra de esa persona. Y sabes una cosa, esa no es una buena estrategia. Consideramos, y esta es la enseñanza número 3, consideramos que las buenas estrategias vienen de parte de Dios antes que de nuestra propia carnalidad o reacción emocional, porque tus emociones van a decirte, reacciona, mira, te están quitando algo que es tuyo. Entonces, aquí tenemos que entender de que Dios es el que va a reaccionar a favor nuestro. Mira, aquí David, pudiendo reaccionar, pudiendo mandar matar a Isboset, a armar un ejército y que haya una guerra contra Isboset por el trono, por el reinado de Israel, él no hace esto, él simplemente ora y espera en el Señor. Ahora, aquí tenemos que entender algo. Mira, escúchame bien. Abner, volviendo a Abner, quería que Isboset reinara. ¿Por qué? Porque en realidad creen los historiadores y los teólogos que Abner era el que quería reinar Israel, pero no podía hacerlo él directamente porque no era familia directa del rey, sino que tenía que usar a alguien para dirigir Israel. Es decir, este Isboset representaba para Abner una persona débil, manipulable, fácil de manejar. Entonces dijo, yo puedo aquí tener mucha ventaja, muchos ingresos económicos, yo puedo dirigir el pueblo de Israel, puedo reinar a través o usando a este varón que para mí es débil. Él lo que le diga, él va a hacer todo lo que yo le diga, él es fácil de manipular, ¿no? Estaba hablando acerca de Isboset, ¿verdad? Entonces, por eso creen los historiadores y los teólogos de que Abner quería que Isboset pudiera asumir el reinado. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, paralelamente al reinado de Isboset, viene un grupo de ancianos, de gente de autoridad de Judá, y va donde David y le dicen, David, a ti te corresponde el trono, nosotros queremos ungirte como rey. Y David espera pacientemente que lo unjan como rey. Entonces él, en obediencia a Dios, asume también el reinado de Judá, que era una parte de Israel, pero no era todo Israel, porque la población mayoritaria de Israel estaba bajo el reinado ahora de Isboset, estaba bajo el gobierno de Isboset y apoyando el reinado de Isboset. Entonces David espera el ungimiento. Ahora, aquí la pregunta es, si David ya había sido ungido hace 20 años como el futuro rey de Israel, ¿por qué espera pacientemente que lo vuelvan a ungir? ¿Verdad? Es por número, escúchame una cosa, acá hay otra enseñanza para nuestra vida. Nosotros podemos decir, en algún momento yo me encontré con el Espíritu Santo. Y si no te has encontrado, búscalo. Yo siempre animo a la gente a encontrarse con el Espíritu Santo. Hay un ungimiento cuando Él viene sobre ti. Es la experiencia más maravillosa que pueda sucederle a cualquier persona. Entonces, hay gente que ha tenido tal vez en un momento esa experiencia con el Espíritu Santo, pero dicen, eso pasó hace 15 años, en mi adolescencia, en mi niñez. Y han pasado muchos años y no ha vuelto a tener otro ungimiento, otra experiencia con el Espíritu Santo. Mira cómo aquí David dice de que hace 20 años el Espíritu de Dios lo había ungido como rey, pero él espera una unción fresca. Él espera un nuevo ungimiento y esto es poderoso. El que haya un nuevo ungimiento de parte de Dios. Entonces, mira,
esto nos enseña a que nosotros tenemos que buscar nuevas experiencias con Dios. No, es que cuando yo fui a la oración yo sentí su presencia, sentí la mano de Dios en mi vida, pero ese es el pasado, ¿verdad? A David lo habían ungido en el pasado. Ahora en el presente tiene que haber una nueva unción, una nueva experiencia en tu vida con respecto al precioso Espíritu Santo. Entonces, mira, escúchame bien, aquí David espera una nueva unción. Nosotros tenemos que esperar cada día una nueva unción. Nuestras experiencias maravillosas con el Señor en el pasado fueron hermosas, pero no podemos vivir de experiencias pasadas. Vivamos de una experiencia nueva. Busca siempre algo nuevo de parte del Señor. ¿Ok? Entonces mira cuán poderoso es este mensaje para nuestras vidas. David espera ese nuevo ungimiento para poder asumir a su reinado. El ungimiento era cuando le echaban el aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Nuevamente la visitación del Espíritu de Dios sobre la vida de David para dirigir Israel. ¿Ok? En este caso había tomado solamente el reinado de una parte de Israel, porque la otra mayor parte estaba siendo gobernada ahora por Isboset, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí vamos con esta enseñanza. Ahora, también quiero decirles que Joab, ok, el comandante del ejército de David, tenía dos hermanos que se llamaban Abisai y Asael, ok. En realidad eran tres hermanos, Joab, Abisai y Asael, y estos tres hermanos eran sobrinos de David, eran hijos de su hermana, la hermana de David, ¿ok? Ahí lo menciona claramente, el nombre de la hermana es Sarbia, hija de Sarbia, que era la hermana de David. Entonces, estos eran los sobrinos de David. Ahora, continuando, Abner, ok, Abner, que era el comandante del ejército de discúlpeme, de Isboset, ok, son nombres un poquito complicados, pero bien. Entonces Abner, el comandante del ejército de Isboset, sugiere algo, dice, bueno, ahora Israel tiene dos reyes, y eso no es bueno para Israel. Entonces vamos a tener un duelo, ¿ok? Un duelo. Le dice a Joab, que era el comandante del ejército de David, saca tus 12 mejores hombres, ¿ok? Saca tus 12 mejores hombres y yo voy a sacar a mis 12 mejores hombres. Y vamos a hacer que los 12 de aquí y los 12 de aquí se enfrenten y peleen y ver quién gana, ¿ok? Porque ahora Israel tiene dos reyes. Bien, entonces esto le pareció bien a Joab y se enfrentan 12 aquí, 12 aquí, pero iban a usar una estrategia diabólica realmente, una estrategia cruel, ¿ok? Una estrategia, era un juego diabólico. ¿Por qué? Porque se iban a parar frente a frente y al estar frente a frente, era algo así como que si contaban tres, a la voz de tres, 1, 2, 3, cada uno de ustedes va a cogerle el pelo a la otra persona y le va a hundir la espada por el costado, ¿ok? Entonces ambos estábamos frente a frente, tú me cogías el cabello a mí y yo a ti. El primero que hundía la espada era el que ganaba. ¿Te das cuenta? Era un juego diabólico. O sea, no era de pelear en la guerra, sino era que frente a frente se jalaban el cabello así y el primero en hundir la espada era el que ganaba. Entonces se enfrentan frente a frente y dicen los historiadores que en este enfrentamiento mueren los 24. Los dos se dieron al mismo tiempo, se hundieron. Y esto desata literalmente una guerra. Aquí se derrama un mar de sangre y ese lugar tiene un nombre llamado Ciudad de las Espadas o Campo de las Espadas por este macabro duelo que hubo, ¿ok? Porque ya les dije que ambos, los 12 y 12, los 24 cayeron, porque los 4 lo hicieron al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, continúa la historia, donde dice que después de esto se desata pues una guerra, ¿no? Un conflicto, ¿ok? Y dice que Asael, ¿ok? Que era sobrino de David, que era también un buen guerrero, experto en guerrero, va a perseguir a Abner. Abner ya saben que es el comandante del ejército de Saúl, y él va a perseguirlo,
¿ok? Y Asael decía, yo voy a perseguirlo. Y dice la Biblia de que Asael era muy ligero, era ligero como una gacela, corría, pero no sé cuántos kilómetros por hora. Era muy hábil. Entonces comienza a perseguir a Abner y dicen los historiadores y teólogos que Asael tenía en la mente matar al comandante del ejército de Isboset y llevarse el honor, que le digan, uy, bravo, Asael, mataste al comandante del ejército de Isboset. Entonces él se iba a llevar el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento al hacer esto, lo iban a premiar. Entonces él lo persigue y Abner le dice, acuérdate, los dos somos oficiales, los dos tenemos altos cargos, no me persigas para matarme, aléjate, vete, tú eres Asael, yo te conozco. Y Asael le dice, te voy a matar. Y se vuelve a detener por segunda vez Abner y le dice, aléjate, no quiero matarte. Y entonces ahí es donde más se acerca Asael y Abner hunde la espada sobre Asael y lo mata. Lo mata. Y se dice que lo mató en defensa propia. Antiguamente, en el pueblo, en el ejército de Israel, estaba prohibido matarse entre oficiales, ¿no? Esto iba a desatar y desencadenar una guerra total en todo el pueblo. Pero en este caso se dio y como, bueno, se hubiera podido evitar esta muerte, pero no se evitó, porque Asael quería matar al comandante del ejército de Isboset, ¿ok? Entonces, ahora sus otros dos hermanos de Asael, que son Joab y Abisai, buscan vengarse de Abner. Quieren matarlo para vengar la sangre de su hermano, la muerte de su hermano. Y ahora sí se iba a desatar una guerra tremenda en Israel, ¿no? Y cuando ambos ejércitos estaban ya listos para enfrentarse, una guerra sangrienta, ambos tenían cólera en su corazón, Abner tiene la genial idea de tocar una trompeta, un cuerno, el cuerno con sonido de la paz, y dice, vamos a matarnos entre hermanos si todos somos israelitas, no nos matemos, busquemos la paz. Y eso a Joab le pareció bien, accedió a esa petición de paz y dijo, bueno, está bien, ya no vamos a matar más gente, que aquí queden las cosas, ya hemos visto un mar de sangre en el campo de espadas, que ahí queden las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Cuenta la historia dentro de la palabra del Señor que el ejército de Isboset, que pertenecía al de Saúl ya muerto, y el ejército de David siempre tuvieron guerra, siempre, siempre, siempre. Ahora, dentro del reinado de David y el reinado de Isboset, ¿cuál era el reinado aprobado por Dios? El reinado de David, ¿verdad? Entonces el reinado de Isboset no quería sujetarse, no quería doblegarse, aceptar el reinado de David. Había un choque, siempre estaba tratando de pelear. Y ¿sabes? Esto nos lleva a pensar en una enseñanza más. ¿Sabes? Muchas veces tu carne, satisfecha por el enemigo, porque el enemigo siempre va a tratar de satisfacer tu carne, nuestra carne, va a tratar de oponerse al reino de Dios. Escúchame, tú quieres ir a la iglesia y te va a decir, no, es domingo, duerme hasta tarde. Se está oponiendo. ¿Quieres orar? No, no ores esto, ya otro día lo haces. Se está oponiendo. ¿Tú quieres perdonar, hacer la voluntad de Dios? No perdones, odia. ¿Me entiendes? Hay una oposición entre un reino que no es legal, que no es la voluntad de Dios, y el reino de Jesucristo, los hijos del reino, como Dios quiere que manejemos nuestra vida, que andemos delante de Él. Y finalmente, iglesia del Señor, nunca, jamás Dios va a respaldar algo que no sea su voluntad. No fue nunca su voluntad el hecho de que Isboset reinara. Y al final vamos a ver en los próximos capítulos cómo este reinado se debilita y cae. Todo lo que no es de Dios va a tener que caer. Igual en nuestras vidas, todo lo que no es de Dios va a tener que caer. Porque no podemos luchar contra Dios. No podemos pelear contra Él. Siempre va a ser tu voluntad contra la voluntad de Dios. Y finalmente quien va a ganar es Dios. ¿Me entiendes? Puedes esforzarte mucho
por querer ganar tu voluntad. Puedes tener las mejores razones y justificaciones, pero el que va a ganar siempre es Dios. ¿Me entiendes? Puedes decirme, no, es que el domingo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tienes justificaciones, pero no vas a ganar contra Dios. Entonces, no te olvides, dice la palabra del Señor, que finalmente vemos aquí que en el ejército de Abner, que pertenecía al reinado de David, hubieron en esta guerra 360, escúchame bien, no quiero hablar lo incorrecto, no quiero equivocarme, escúchame. En el reinado de Abner, que pertenecía al ejército de Isboset, que era el reinado de Isboset, repito, en el ejército comandado por Abner, que era parte o era el ejército del reinado de Isboset, aquel reinado que no era la voluntad de Dios, murieron 360 hombres, ¿ok? Y en el reinado de David, en el ejército de Joab, que era del reinado de David, murieron solamente 19 hombres, lo cual bajo estos resultados reales se da por ganador al al reinado de David, del ejército de Abner, ¿verdad? Al reinado de David. Por eso te digo, tú puedes pelear contra la voluntad de Dios, siempre Dios va a ganar. Y si tú quieres ser el ganador, es mejor que te pongas dentro del ejército del ganador, ¿ok? Entonces, lo que demuestra que Joab, o el ejército de Joab había sido el ganador, ¿ok? Entonces, pero esta paz no duró siempre, ¿no? Este acuerdo no duró siempre, siempre hubo pelea, como ya les dije, entre el ejército de Saúl, de Isabot y el ejército del rey David, ¿no? Pero al final el que prevaleció fue el ejército o el reinado de David. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar lo que es su voluntad, ¿ok? Entonces, esta es la palabra para este día. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Espero que hayas recibido esta palabra en tu corazón. Preciosa palabra, precioso mensaje para nuestras vidas. Bye, bye.